Mis disculpas, se ha cortado muy rápido el tiempo, se pasa muy rápido el tiempo, ¿no? Entonces, como les iba diciendo, colegas, esas son las actividades, ese es el producto final del módulo, y súbanlo, siempre comprueben que pueda abrirse el enlace, que no esté en modo privado, porque eso ya va a ser responsabilidad de cada uno. Bueno, ¿alguna consulta, profesor Misael? ¿Le ha quedado claro? ¿Tiene alguna duda sobre las actividades de esta semana y el producto final? Sí, Lisen, entendido, Lisen. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda que todavía tenga sobre las actividades? Bueno, pasaremos a la parte práctica, colegas. Si alguien ya tiene un bosquejo general de cómo va a ser su exposición, sobre qué temas, contenidos va a producir su material, ahora podemos aprovechar para practicar, para repasar lo que son las señas que van a utilizar para su exposición. ¿Ya? ¿Quién se anima? Por favor, anímense, porque el tiempo pasa volando y después ya se termina y después vamos a seguir con las dudas, vamos a estar nerviosos y no vamos a poder hacer ni hacer el video. Entonces, por favor, ahora aprovechen, practicaremos, repasaremos cuáles son las señas que creen que ustedes van a utilizar para poder exponer, ¿no?, su trabajo final, su producto final. Bueno, esta es la seña de producto final, ¿ya? Producto final. Podemos hacer también producto final. Entonces, ustedes van a hacer, van a construir su documento, ¿no? El dossier que va a estar relacionado a imágenes, a teoría, no sé, a diferentes aspectos que vayan a sintetizarlo, que vayan a sintetizar en este trabajo final. Entonces, ustedes tienen que ir explicando, ¿no? Explicando la primera actividad, la segunda actividad, la tercera, la cuarta actividad, ¿no? De las 4 semanas, ¿cuál va a ser el producto final? Entonces, no sé quién ya tiene algo general para poder aprovechar, practicar. Aproveche con el tiempo, por favor. O todavía no han podido escribir, pensar en qué van a realizar o cómo lo van a hacer. Sí, Lice, la verdad es esa. La verdad es esa, más las actividades que tenemos en las unidades educativas, lo que estamos viviendo, o sea, es un cúmulo de cosas, Lice, la verdad. Es cierto, ¿no? Todos ya a fin de año ya estamos con muchas actividades, estamos totalmente, hasta yo estoy así, estoy ya, no he podido dormir, incluso ayer en la noche estaba trabajando, estoy con un tema de graduación, entonces está difícil esto también de nuestras actividades en las escuelas, ¿no? Fin de año es terrible y nos pone nerviosos, más esto del diplomado, sus actividades, sus trabajos, ya me imagino cómo están ustedes, ¿no? Es terrible esta situación. Pero bueno, no se desanimen, tienen que seguir con ese mismo ánimo, con el interés. Yo sé que lo van a realizar, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, practicaremos nomás saber sobre materiales. Podemos practicar la señal de materiales, de recursos didácticos, qué más podrían utilizar para exponer su trabajo final. Profesora Caterine, está con la palabra, ¿no? Bueno, Lisen, como les iba diciendo, adelante, profesor Misael. yo estoy trabajando, por ejemplo, en el área de deportes, en baloncesto y, no sé, ya tenía, ¿no? Estaba haciendo lo que es en baloncesto, los pases, diferentes tipos de pases, lanzamientos al aro, con imágenes, mostrando imágenes al estudiante y cómo tiene que ir haciendo la demostración, yo, ¿no? Cómo tiene ¿Ya? que realizar y más o menos tenía, ¿no? Preparado, o sea, he buscado y no he podido, no sé, encontrar, por ejemplo, los pases, de qué manera se puede decir pases de pecho, pases de gancho, pases sobre la cabeza. Y claro, haciéndolo con señas así, eh, a- me entiende, ¿no? El estudiante eso dicen, no sé si me podría ayudar en eso.
Está bien porque como usted dice, no va a encontrar en ningún texto, módulo, no hay esas señas de, que se utilizan, ¿no? Para educación física, los pases de frente y de pecho, no hay. Pero está muy bien su idea, ¿no? Incluso usted puede dibujarlo, puede dibujar esa imagen que va a representar esa consigna que usted le va a decir al estudiante, puede dibujarlo y mediante el dibujo va a representar la consigna. Entonces, como dice, el estudiante va a comprender claramente, ¿no? Es muy importante, por eso, la expresión, el cuerpo en la carrera de educación física, es importante la expresión, el cuerpo tiene que ver mucho, ¿no? Para que la persona sorda pueda entender lo que le queremos transmitir. Entonces, si ustedes de su experiencia, he visto que tiene mucha experiencia relacionada a lo que es, está en la normal de, ¿qué se llama? Antonio José de Sucre, ¿no? No, Simón Rodríguez. Ah, en Cochabamba. Sí, Ah, y es de educación física. sí, dicen. Mis trabajos, por eso lo hice, de Israel. educación física, todo mis trabajos. No sé qué otro profesor había, creo que era del Antonio, de la normal de La Paz, que también muy, muy linda su experiencia, ¿no? Que transmite sus planes, sus actividades. Entonces, rescaten todo eso desde la parte de expresión corporal, los maestros de educación física, ¿no? Porque así señas oficiales para esa área no hay todavía, no hay. Entonces, los sordos se utilizan, ya algunos ya han creado en esa carrera, en esa especialidad, sus diferentes señas. Entonces, pueden hacer uso de esas señas para que les pueda Sí, comprender. dicen, yo lo estaba haciendo a través del movimiento, digamos, cómo, de qué manera el agarre del balón y el pase, el movimiento, el gesto y la demostración más, ¿no? Con el ¿No? material y el estudiante repite, ¿no? Lo que hago. Exacto, y puede hacer un material secuenciado, ¿no? Primero, ¿qué es lo que te va a explicar, digamos? ¿Qué es lo importante que sepa el estudiante? Entonces, hago primero una imagen de lo que primero quiero que haga, luego tiene que hacer eso. Entonces, puede hacer imágenes secuenciadas también, como un material que no solamente le va a servir a ese estudiante, sino que le va a servir a los otros estudiantes sordos que vayan a estudiar en la normal, ¿no? Entonces, está bien la idea, profesor, de su Bueno, material. bueno, muchas gracias, Licen. Sí, justamente eso duda solo que las señas no lo podía encontrar nada más. No, está bien, está bien eso. Bueno, ¿alguien más que ya haya pensado cómo lo va a realizar? Listen, perdón, antes, la seña correcta de LSB, ¿cuál es? LCB. Solo se mueve una mano. Sí, esta no se mueve. Ah, ya, ya. Esta no se mueve. La izquierda no se mueve, ¿no? LCB. LCB. Lengua de señas boliviana. Ya, Listen, gracias. A ver, ¿qué otra consulta más? ¿Qué más podrían utilizar en el momento de exponer? Listen, disculpe una consultita. Este video va a ser así como una exposición, ¿no es cierto?, de nuestros materiales. Ahí vamos a mostrar nuestros materiales, ¿no es cierto, Lice? Así es, así es. Ustedes van a Ya. mostrar sus materiales, porque no va a ser nada creíble, o sea, yo no voy a aceptar que solamente hagan las señas. Yo he trabajado unas lotas con juegos, también he trabajado con un dado que me ha ayudado, no, tienen que mostrar el material, ¿ya? Yo sé que lo van a sacar fotos, va a estar en su dossier, va a estar en su trabajo, ¿no? Pero en el video tienen que mostrar el material, ¿ya? Tienen que mostrar ese material, todos los recursos que hayan producido ustedes y hayan adaptado, tienen que mostrar y tienen que exponer, ¿no? Por eso ustedes sinteticen todo lo que van a exponer del material, por ejemplo, no tienen que decir todo, este material tiene el objetivo, pueden decir el objetivo, pero así de manera resumida, ya sintetizada. Entonces es para trabajar el área del lenguaje, para trabajar el tema de los sinónimos, de los verbos, el tema de las oraciones, no sé, diferentes contenidos que ustedes vayan a seleccionar. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes vayan explicando, pero de forma resumida.
pero no se alarguen. He visto en los anteriores videos que por hablar una cosita, habla largo y en eso ya termina el video. Y lo de todo lo que demás han escrito, tienen en su trabajo, ya no lo presentan. Entonces, hablen, pero de manera sistematizada, sin resumida, cosa que puedan hablar de todo, ¿ya? Y yo pueda comprender también. Eso Ya, quiere darles. lo que yo, bueno, entonces me equivoqué porque yo creí que íbamos a exponer todo el trabajo del módulo 3, entonces decía va a ser mucho, ¿no? Entonces ahora lo que entiendo son los materiales que hemos elaborado para la semana 4, que son según los contenidos, ¿no es cierto?, que hemos hecho. Porque yo he elaborado 4 productos. Y entonces dije, voy a explicar cada uno de ellos, cómo los he usado, cómo les voy a usar, y ya lo voy a poner en una mesa y voy a ir mostrando lo que he elaborado, pero explicando en lengua de señas. Sí. Eso es lo que tengo que hacer, Profesora ¿no? Silvia, sí, solo que no sé si me he dejado entender o no he hablado bien. Ustedes tienen que exponer los productos de las 4 semanas, ¿ya? Pero les decía que, por ejemplo, en el primero de la primera semana, de la semana 1, ustedes han hecho de la técnica del pescado, las causas, efectos, ¿no? El diagrama. Eso solamente explícalo más, si bien cortito, porque eso para mí no es tan significante, tan importante, ¿no? Entonces, explícalo un poquito, pero muestren el material. Pueden hacer, no sé, su diagrama del pescado. En la segunda semana está la guía, ¿no? Está la guía. Ahí, no sé, algún material que muestre que yo ya he visto, ¿no? El material que ustedes han presentado, pero también muéstrenlo como producto de la semana 2, ¿no? La guía didáctica. Entonces, expliquen también así corto, ¿ya? La semana 3 han elaborado el diagnóstico, la evaluación, ¿no? Y los resultados del estudiante. Entonces, ahí también pueden, no sé, utilizar un material para explicar ese trabajo que han hecho, ¿no? No sé, podrían utilizar tal vez algo corto también, un papelógrafo, no sé, ya depende de la creatividad de cada uno. Y en la semana 4, ustedes han trabajado lo que son la producción de materiales. Entonces yo, desde mi criterio, les voy a pedir, les decía que ustedes más enfaticen, incluso pueden darle más tiempo a la explicación de la producción de materiales, ¿no? Explicando un poco para qué área, qué contenido, pero no se alargue también mucho, sino que ahí en este producto de la producción de materiales es donde yo quisiera que expliquen mejor, ¿ya? Que pongan más tiempo, más énfasis en esta explicación. Claro que van a hablar también de los productos de las anteriores semanas, pero tiene que estar también el tema de los materiales, más enfatizado. Ya, gracias, Liz. Muy bien. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Qué otra? O sea, Lice, es de acuerdo a cómo nosotros queramos explicar el trabajo, porque si va a querer pedir papelógrafos y otros materiales más que mostremos, se va a hacer más ambiguo y más amplio nuestro trabajo. Yo pensé que donde teníamos que sobresalir y realizar más el trabajo era con una producción que vamos a realizar en este último trabajo de la semana 4, Lice. ¿No se va a hacer más amplio, más bien, pidiendo toda esa situación? No, porque la consigna está clara en las orientaciones, ¿no? Dice, explique de todo lo que del dossier que ustedes van a elaborar. El dossier es el producto de las 4 semanas. Entonces, explique sobre el material que ha elaborado. Entonces, ustedes, la guía han elaborado, es un producto de ustedes, ¿no? El diagnóstico, su plan. Entonces, no les digo que compren otro material, ustedes vean cómo lo explican. Pero lo importante es que, para mí, lo más importante que den más tiempo para su explicación es la producción de materiales. Pero no dejen de lado los otros materiales que sí han elaborado también. ¿Ya? Ustedes vean la forma, cómo lo hacen, no sé. No hay límite de tiempo, ¿no, Licen? No hay tiempo, no hay Ok. límite de tiempo. En las orientaciones no está el límite. Con eso no quiero decir que en 2 minutos hagan todo eso, ¿no? Si no hay límites porque tienen que alargarse más
en la primera semana les ha pedido 2 a 3 minutos, y en la tercera semana de 3 a 5 minutos, entonces como producto final será pues unos 8 minutos mínimo. Mínimo, tal vez según mi criterio, ¿no? Pero no hay límite de tiempo, ¿ya? No hay límite de tiempo. Entonces pueden ir, vayan pensando en los materiales, como dice la profesora Melanie, no han tenido tiempo de repente para un poco ya hacer su esquema de su presentación, de seleccionar los contenidos que van a trabajar. Pero vean, ya hay diferentes materiales que incluso se utiliza en el contexto educativo regular. También, por ejemplo, yo siempre utilizo el tema del juego de los bingos. El juego de los bingos, ¿no? Entonces, ese juego, por ejemplo, yo lo he adaptado para trabajar también con sordos, ¿no? El tema de las señas, el tema de las palabras. Es muy importante porque a través del juego los niños van aprendiendo, van memorizando. Sabemos que con los sordos es importante la memorización de las palabras, ¿no? La memorización de las palabras para que puedan adquirir también lo que es el castellano en su modalidad escrita. Entonces, adapten algunos juegos que ustedes creen que son importantes para trabajar con sordos, adáptenlos de acuerdo a su materia, a su nivel inicial, en secundaria, en primaria, ¿no? Por ejemplo, en inicial es importante el juego de los títeres, este material que puede ser producido también por ustedes, ¿no? Para trabajar con los niños, con diferentes temas, ¿no? El tema de la familia, el tema de la violencia, diferentes temas que podemos trabajar con títeres, con teatro, con danza, con pintura, no sé, diferentes actividades pueden adaptar, pero dependiendo mucho a su contenido que vayan a trabajar, ¿ya? Dependiendo mucho. Entonces, ustedes seleccionen, colegas, lo más importante es seleccionar los contenidos que vayan a trabajar, ¿no? Como hemos ido viendo en estas semanas, por ejemplo, el tema de, aquí les voy a mostrar, no sé si he podido el tema de los materiales, por ejemplo, aquí tengo un material, este material del reloj, por ejemplo, ¿no? Para asociar, es como una ruleta, pero reloj, ¿no? Yo le he puesto con números, para aquellos, por ejemplo, el tema de los verbos, vayan trabajando, vayan identificando y vayan asociando la palabra, el nombre del verbo con la seña. Entonces, así, este tipo de materiales de manera individual, también he ido trabajando con ellos. Después hay otro material que he trabajado, lo que ya les he compartido la otra vez, las fichas, ¿no? Las fichas de trabajar seña, palabra, dibujo. Entonces, estas fichas de manera individual también se distribuye con los chicos para que también ellos, en el momento libre que tengan, ellos vayan practicando, y eso a mí me ha resultado bastante beneficioso, me ha dado muy buenos resultados trabajar de manera individual el material. Ellos van viendo la imagen, la palabra y la seña, entonces van practicando, ¿no? En primero, segundo de primaria se puede ir trabajando también en esto de siempre. Y otra cosa importante que quería decirles que en secundaria, de acuerdo a lo que he visto en sus PDCs de la anterior semana, de la semana 3, es que muchos se limitan a trabajar la parte solamente de las señas, ¿no? Señas, imágenes, no tiene que ser así ya. En primaria ya tenemos que iniciar con el enfoque bilingüe, bicultural del sordo. Entonces ya desde primaria tenemos que iniciar con lo que es la escritura, el aprendizaje de una segunda lengua, ¿no? Que es el castellano en su modalidad escrita. Entonces ustedes tienen que incorporar de sus planificaciones actividades de escritura, actividades de comprensión, actividades, por ejemplo, donde puedan realizar unos resúmenes, puedan escribir producción de textos, puedan hacer unos mapas conceptuales, diferentes actividades escritas, ¿ya? En secundaria tienen que fortalecer más bien eso, y no se limiten solamente que yo le muestro dibujo, le muestro la seña, no, por favor, eso es para inicial. En inicial estamos aún todavía en algunos niños reforzando la LCB, pero ya en primaria, secundaria tiene que ser otro tipo de material incluso, ¿no? Entonces en eso, por favor, tengan cuidado a la hora de producir también el material para los niños, es que es de acuerdo a cada nivel
En inicial es diferente, ¿no? En primaria es diferente, en secundaria también es diferente. Eso, por favor, tengan cuidado. Entonces, esos materiales pueden, tienen que ir viendo y como les decía, podemos ir adaptando también los materiales para trabajar con los estudiantes sordos, ¿ya? Dependiendo mucho de su contenido. Bueno, me hubiese gustado que haya alguien que ya tenga un bosquejo general de qué contenidos va a tratar para poder colaborar en cuanto a las señas. Sin embargo, no sé, como estamos sin tiempo, también ustedes están sin tiempo, no sé si habrá otro espacio para practicar las señas que vayan a necesitar, colegas. O si alguien tiene Dicen ahora materiales. ¿Cómo se dice materiales? Por favor, Licen. materiales. Materiales. Con la M hacemos materiales. En la parte de abajo, materiales. Recursos. Recursos. También, bueno, yo utilizaba esto, ¿no? Herramientas con la H. Herramientas, recursos, materiales, cosas, Ya. para designar cosas, objetos, ¿ya? Materiales. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Kristen, buenas noches. Buenas noches, profesora Noelia. Licen, quería consultarle lo siguiente. En la tarea final que tenemos es hacer el video, ¿verdad? Por ejemplo, cuando subimos a ISU, es netamente para lo que es tipo libro. Y ahora el video, la explicación, esa parte donde debemos subirlo, o juntamente va a ir con como vamos a hacer de las 4 semanas, el libro. Eso quería preguntarlo. O directamente tiene que salir mis gestos, las señas y la explicación de las 4 semanas. Bueno, lo que le estoy entendiendo es que si quiere saber, el dossier es un producto, ¿no? Que usted lo va a diseñar, lo va utilizando alguna herramienta digital y sube, Calameo, no sé. Usted diseña su dossier, ¿ya? De las 4 semanas. Y el enlace para ver ese dossier, ese es su trabajo, me lo tiene que colocar en Word, como siempre lo hacen, ¿no? En Word colocan para que yo pueda abrir ese documento digital que ha elaborado usted. Ahora va a ser el video de este trabajo, de la exposición de este trabajo, ¿no? De sus productos. Ese enlace del video también lo tiene que colocar en la misma hoja de Word. Ya en un solo documento, perdón, lo sube a la plataforma, cosa que yo pueda ver el enlace del dossier, del material digital que he elaborado y el enlace del video. Ahora, en el dossier, como producto también puede colocar su enlace. Puede colocar para que Está esté bien. dentro del dossier. Pero Está en el bien, Licen. documento, sí. Entonces el video lo vamos a mantener en nuestro Drive, ¿no, Licen? ¿O es alguna página también donde debemos de subirlo? No, lo sube en su Drive o al YouTube personal que tienen. Está bien, muchas gracias, Liz. Ya, pues, ¿verdad? ¿Alguna consulta más, colegas? Todavía tenemos tiempo. Diagnóstico, Licen, en señas. Diagnóstico relacionado a la educación. Bueno, vamos a utilizar algunos estudiantes, algunos sordos, diagnóstico, este es del cuerpo, no se van a confundir, ¿no? Por eso es importante la posición el movimiento de las manos, la ubicación correcta de las manos, del cuerpo, la ubicación de la seña, ¿no? Diagnóstico utilizan estos, otros utilizan diagnóstico, pero bueno, yo utilizaba siempre esto, ¿no? Diagnóstico referido a un documento, ¿no? O referido a la evaluación, juntamente con la evaluación y el diagnóstico de la persona o del estudiante. Entonces, mejor se hacen así, ¿no? De manera clara, el diagnóstico y la evaluación del estudiante que ustedes van a mencionar o van a presentar. Esa es la seña de diagnóstico. Ahora, los resultados
que también tienen que dar, ¿no? Es la señal de resultados. Los resultados son importantes, que ustedes tienen que explicar qué resultados les ha permitido tener el diagnóstico, la evaluación, ¿no? Por ejemplo, conocer el nivel del SB que tiene el estudiante, conocer sus problemas, sus dificultades, sus potencialidades, tal vez podemos decir sus fortalezas, no sé, diferentes aspectos que ustedes han podido investigar en la evaluación del estudiante. Eso también tienen que explicar, ¿ya? Explicar al momento de exponer y grabar su video, ¿ya? Entonces también el tema de la producción, ¿para qué? ¿Cómo les va a ayudar el material que van a presentar o que van a trabajar? ¿Cómo va a ayudar al estudiante sordo, ¿no? Entonces, ¿qué van a? Eso es, de un material pueden explicar incluso cómo lo van a utilizar, pero después presentar, tengo este material, para este contenido yo he producido 3 materiales. Este primer material consiste en que el estudiante pueda ver, pueda jugar, pueda manipular, pueda tocar y después pueda, no sé, interactuar con sus compañeros, podemos decir, dependiendo mucho cómo lo están elaborando, ¿no? Cómo lo está, qué objetivo tiene ese material, qué objetivo y qué procedimiento le van a dar para el uso de ese material. Eso tienen que explicar, ¿ya? Entonces, como les decía, enfóquense más en la explicación de los materiales que van a producir. La parte de la semana 1, 2, 3, sintetícenlo, resúmanlo, explícanlo, pero de forma breve. De forma breve. A ver, ¿qué otra consulta? ¿Alguna consulta más? Licenciada, buenas noches, colegas. La pregunta, ¿cómo se dice o será igual juegos recreativos? Juegos, juegos de recreo. Bueno, recreo, esa es la serie de recreo. Ay, ¿Ya? recreo. Entonces podemos hacer juegos recreativos o juegos Didácticos también. no sé, podría ser así, la señal de juegos recreativos. Ay, Juegos dinámicos también. Esta es la señal de dinámica. y lateralidad. Yo utilizo solamente esto, ¿no? Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Con el dedo meñique. Ah, no. La D. Meñique. Ah, ya. Derecha y la I con la izquierda. Ah, ya. Derecha, izquierda. Juegos de Ah, ya. lateralidad. Muy bien. Y colores. 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 Esa es la Competencia. 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 Juego de competencia. Después hay otra seña de relacionada a la competencia. Ay, se me ha ido. Participativo. Participativo. Sí, juego participativo. Juego participativo. Participativo. Juego, eso es participación. Participación, juego participativo. Y grupal. Grupal. Juego grupal. Juego grupal. Muchas gracias, licenciada. Dice, ¿Ya? juego predeportivo. Predeportivo. Juego. Sería antes deportivo. Antes, juego deportivo. Pre significa antes, ¿no? Sí. Antes, juego predeportivo. Deporte. Muchas gracias, Lisa. A ver, ¿qué más podrían utilizar? En inicial, ¿qué Fichas. materiales van a adaptar las maestras de inicial? A ver. Fichas, silueta, listen. No sé, el dibujo de una persona, un dibujo, una forma, tal vez, dependiendo mucho qué van a hacer las fichas. Solamente así, dibujar las fichas, ¿no? ¿Cómo son las fichas?
las fichas de colores, fichas de dibujos, fichas de palabras, fichas de señas, la forma de los animales, no sé, la silueta de qué. ¿Silueta de qué van a La hacer? silueta del mapa de Bolivia estoy haciendo, Licen, y por eso quería saber, no sé. La forma del mapa de Bolivia, puede ser, ¿no? La forma, el dibujo del mapa de Bolivia. Puede hacer eso. También, me parece bien materiales para sociales, ¿no? Eso de los departamentos también, ¿no? Es importante que los niños conozcan los departamentos de Bolivia, ¿no? Y esto pueden utilizar diferente con juegos del dibujo, tal vez del departamento, la seña, y también ahí pueden aprovechar para hablar, para explicar diferentes temas. Por ejemplo, relacionado al departamento están las costumbres, las tradiciones, los platos típicos, el baile, las danzas, la vestimenta, diferentes aspectos, ¿no? Que tienen que ver con el tema, por ejemplo, de Bolivia y de los departamentos también, ¿no? Es un tema muy importante también el tema de los departamentos de Bolivia, que puede ser que un material se pueda producir para esto. Después otro material para tocar. Licenciada, videos, fotografías, fichas. Videos, fotos, fichas, ¿no? Esta es la señal de foto. Foto, video, fichas, dibujos, ¿qué más? Trípticos también pueden utilizar. No sé, tal vez. Trípticos. A ver, ¿qué otro material? Cuentos también, ¿no? Cuentos que pueden producir, que ustedes pueden ir creando, porque cuentos hay muchos, pero si ustedes crean desde la realidad, desde el contexto del sordo, va a ser un material muy importante, ¿no? Por ejemplo, tomar el tema de las historias de los sordos, ¿no? Tomar el tema de su cultura, producir cuentos a partir de eso, ¿no? Eso puede ser muy importante para el estudiante sordo, ¿no? Porque raras veces contamos cuentos de su cultura, del sordo o de la comunidad sorda, entonces tener este material sería algo nuevo en las escuelas, ¿no? Y interesante también para el estudiante producir cuentos. Yo, por ejemplo, trabajaba con cuentos, ¿para qué? Para trabajar el tema del vocabulario, para trabajar el tema de la lectura, de la escritura, ¿no? Trabajaba con cuentos con los niños y me parecía muy interesante, importante y también buenos resultados porque al leer el cuento, el niño, por ejemplo, iba lo que es iba trabajando lo que son las señas, iba trabajando lo que es el castellano escrito, iba realizando la lectura, la escritura, aprendiendo palabras nuevas, entonces muchas cosas, muchos beneficios, cosas positivas trae trabajar con el cuento producido, ¿no? Un cuento nuevo, llamativo también al estudiante, y no cuentos tradicionales de antes, no, sino cuentos nuevos de acuerdo a su interés. Como les digo, elegir o crear un cuento de la cultura del sordo, que sería muy interesante. Dice, ¿cómo se dice juego, mejor dicho, lanzar el dado y cómo se dice castellano? Lanzar el dado nomás. ¿Cómo lanzamos el dado? Lanzamos el dado, ¿ya? Y castellano es castellano. Esta es la señal de castellano. Castellano escrito. Y el juego del dado, lanzamos el dado. ¿Qué otra consigna puede haber con el dado? Jugamos con el dado. Aprendemos con el dado. Entonces, pero siempre tiene que ir mejor si hacemos la seña, el movimiento, pero también mostramos, ¿no? La imagen, el dibujo.
una mejor Gracias, comprensión Liz. para el estudiante sordo. ¿Ya? Después, ¿qué más? ¿Qué más? Una consultita. Buenas noches, dice. Una consultita. Buenas noches, profesora. Yo soy profesora de inicial. Eh, yo he entendido de otra manera la consigna de que se tenía que hacer con las adaptaciones que habíamos hecho, hacer la guía última, la tarea última. Yo lo hice de esa manera. Entonces, pero me estaba costando mucho, no encontraba, por ejemplo, en la primera yo hice las figuras geométricas y los 5 sentidos, pero no encontraba el sentido del gusto, no sé de cómo se hacían señas, y había muchos casos que no he encontrado ¿no? Las señas. Entonces, ahora como dice usted se puede cambiar, lo voy a cambiar, lo voy a hacer de otra manera para que sea más sencillo. O sea, era más de hacerlo lo que ya había hecho, ¿no? Pero es posible cambiarlo, entonces lo voy a hacer de esa manera, seguramente las vocales un poco más sencillas, ¿no? Porque el sentido del gusto, ¿cómo se dice en señas el sentido del gusto? No, es tocándose nomás. Olfato, vista, oído, gusto. Eso no podía encontrar los sentidos. Ajá. Entonces, esa era mi pregunta. Y en cuanto a el trabajo final, lo había hecho yo como un resumen nomás. No sé si estaba bien, por ejemplo, las del diagnóstico, las acciones curriculares, los materiales, así, todo así bien genérico, ¿no? Todo así resumido para poder explicar de esa manera. Y en el último trabajo que vamos a ir realizando, yo lo estaba tomando en cuenta lo más importante, los principios de la educación inclusiva, no tanto así como ya ahí después entran los materiales y las adaptaciones, ¿no? En cada momento metodológico. Era importante para mí, principalmente, ¿no? De cómo los estudiantes pudieran entender de qué manera, ¿no? De cada momento metodológico y los principios de la educación inclusiva como un primer momento. Así lo estaba organizando el último trabajo que se tiene que hacer de los 4, ¿verdad? De las 4 actividades, de las 4 semanas. Entonces estaba entrando con eso ya, como un primer momento, con los principios de la educación, pero es muy difícil de hablar en señas, me estaba complicando mucho, yo creo que lo voy a hacer más sencillo ahora. Ya. Lo voy a hacer. Que el anterior no pude entrar, como le dije, que estoy en área rural, estoy en un lugar muy alejado, no puedo. Se nos va a cortar, perdón, profe Betty, vuelven a ingresar, por favor, no podemos cortar así la sesión. Ya, perdón, profesora Betty, se nos va a cortar, pero en cualquier minuto. Gracias por recordarme, profesora Melanie. Siga nomás hasta donde pueda y luego vuelven a ingresar. Perdón, profesora Betty. No, está bien, ya había terminado. Entonces, ahora he entendido mucho más claro y voy a hacerlo lo más sencillo posible porque estaba ya muy cansada, estaba muy rendida ya. Entonces, me estaba complicando, creo que yo